De darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Estamos aquí para escuchar su palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día? Y hoy es un día especial porque el Señor nos va a hablar del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso el título del mensaje es: solo hay acceso al Padre por un mismo Espíritu. Amén. Amén. Y para comenzar, hablemos de lo que nosotros somos, ¿no? Es decir, cristianos, ¿verdad? Pero aún dentro de todos, de ser todos cristianos, no todos somos iguales en la forma de vivir ese cristianismo en sus congregaciones o iglesias. Existen también dentro del cristianismo pues diferencias notables. Es bueno también conocer los simbolismos que rodean a otros grupos, aunque nosotros no lo compartamos. Los hay que, por ejemplo, le dan mucha importancia a las fiestas religiosas. Entonces yo pregunto, ¿tendríamos que cambiar nosotros en esto? Honestamente, por supuesto, con todo el respeto por las iglesias llamadas litúrgicas, sinceramente creo que no. ¿Por qué? Pues este tipo de iglesias están súper estructuradas, llenas de rituales herméticos a seguir. Nosotros en fe, ¿qué es lo que preferimos? Hemos preferido la libertad que Cristo nos dio y nos enseñó. Amén. Amén. Movernos en cultos vivos, sin ataduras de calendarios, dándole libertad al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve con libertad donde no existe esa presión de ritos, escrituras prefijadas, con calendarios marcados y rutinariamente. Resumiendo, como hemos dicho, dándole el control y dándole la libertad al Espíritu Santo, el máximo exponente en nuestro caminar en Dios como cristianos. Lo vamos a encontrar cuando recibamos verdaderamente el bautismo en el Espíritu Santo. Y es el propio Espíritu Santo, como todos sabemos, con lenguas angelicales, quien nos guía de una forma inteligible a dirigirnos ¿a quién? Al Padre, a Dios, siendo esta la experiencia, y yo os lo puedo asegurar, más bella que el cristiano, que el Hijo de Dios pueda experimentar en su vida de fe. No existe nada igual que se pueda comparar. Yo me acuerdo cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, curiosamente en un seminario de la Iglesia Católica en Tarazona, que nos lo alquilaron para hacer un retiro, una reunión, y allí yo recibí el Espíritu Santo de madrugada y menuda noche pasé, no paré en toda la noche. Fue algo maravilloso. Pero bueno, es por esto que tenemos que anhelar esa gran necesidad de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para que tome el control siempre. Hay que darle al Espíritu Santo la oportunidad de obrar con poder en nuestra vida. Cada día, en cada momento, en cada instante, tenemos que dejar que sea Él en nosotros. Debemos centrarnos en qué vamos a hacer cada día. ¿Qué vamos a hacer cada día? No vamos a pensar qué vamos a hacer dentro de 5 años. Vamos a vivir el día a día y el día a día en Cristo. Y ese día lo tenemos que poner en oración y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de todo aquello que vayamos a hacer en ese día. Primero, decirle si es su voluntad que hagamos lo que pensamos hacer. Hay algo, y no tenemos que olvidar también de suma importancia.
que el Espíritu Santo habita en el creyente, le da conocimiento, así como poder, ¿para qué? Para un solo fin, de servir con excelencia como miembro del cuerpo de Cristo en la Iglesia, acercándonos cada día más y más al Padre. Amén. Y ahora quiero llevaros a los textos bíblicos que vamos a compartir hoy. Y el primero está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Fijaros qué palabra utiliza: derramaré. ¿Qué palabra más a punto la palabra derramaré? ¿Por qué? Porque esta palabra derramaré significa verter, extender con abundancia, de una forma generosa, incontrolada, porque así es Dios, sin escasez de ninguna clase. Por eso dice derramaré, no dice os voy a dar con cuentagotas, os voy a dar poco a poco, dice no, derramaré, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Amén. Pero hay algo también a resaltar en este texto. Fijaros en una cosa, es cuando dice y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando lo hemos leído, ¿habéis notado algo? ¿O no? Pues porque precisamente hay que escudriñar la palabra. Y la palabra hebrea para jóvenes es bajur. Y esta palabra identifica en hebreo a lo más selecto de la juventud, a lo más selecto de los jóvenes. Es decir, Dios va a escoger, tiene ya escogido jóvenes, pero que Él mismo ha designado. Y además, fijar, esta palabra bajur se refiere a jóvenes en su mejor edad. Incluso en el hebreo especifica que esta palabra de bajur, jóvenes, quiere hablar también de jóvenes en edad militar, en edad ya madura. Es decir, jóvenes selectos, fuertes, jóvenes con excelencia. No, Dios no va a escoger a cualquiera, y menos para su obra. La oportunidad se la da a todos. Pero muchos, dice la palabra de Dios, son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero sigamos con el verso 29. Dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a quedarnos con estas dos palabras, los siervos y las siervas. ¿Por qué? Porque si comparamos este texto con Hechos 2:18, donde habla del primer discurso del apóstol Pedro, Pedro cita este texto en el día de Pentecostés. Y observamos un cambio notable en lo que dice el profeta Joel a lo que dice Pedro. Como os decía, Joel dice, los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿no? Pero en cambio mirad, fijaros lo que dice el apóstol Pedro. No dice sobre los siervos y sobre las siervas. El apóstol Pedro dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Podemos observar que Pedro le da un sentido más espiritual, más selectivo, más familiar, más posesivo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estos a los que se refiere es el remanente que Dios tiene. Amén. Amén. Pero ahora pasamos a 1 de Efesios 2, del 18 al 22, porque luego pasaremos también a Efesios 3, del 14 al 19. Pero vamos a ir primero
a Efesios 2 del 18 al 22. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Ser miembros de la familia de Dios. Fijaros también en esta palabrita. Nos habla ni advenedizos. ¿Esto qué quiere decir? Que no somos advenedidos. No somos exiliados. No somos peregrinos. Ni tampoco somos recién llegados. Es decir, no somos extranjeros. Somos de la casa y de la casa de Dios. Amén. No somos cualquier cosa. No somos el primero que entra por la puerta. Dios nos dice que somos escogidos. Somos de su casa. Pertenecemos a la casa de Dios. Aunque vivimos aquí en la tierra donde estamos, no olvidemos que nuestra ciudadanía es celestial. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora vamos a pasar al otro texto de Efesios, a Efesios 3 del 14 al 19. El amor que excede a todo conocimiento, que solamente, como todos sabemos, es uno, el amor de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Fijaros también, para que habite Cristo. Esto no significa habitar, no significa estar una temporadita, no significa estar un ratito Cristo en nuestros corazones, sino de una forma fija. Cristo debe estar en nuestros corazones de una forma permanente. ¿Por qué? Es decir, nuestra fidelidad a Él es la causa, efecto, de que Cristo more constantemente en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y seguimos, decía, arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí Pablo sin duda nos expresa las 4 dimensiones del amor de Dios. Se extiende a los 4 puntos cardinales. No tiene límite el amor de Dios. El apóstol Pablo pone como sinónimo de comprender el ¿qué? El conocer. Como veremos ahora en el verso 19, cuando dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esta llenura de la cual nos habla Pablo tendría que estar en un continuo aumento. No puede quedar separada, no puede frenarse, tiene que estar siempre avanzando, porque lo que no sea avanzar no es quedarse donde estás. Lo que no sea avanzar para el cristiano es ir hacia atrás. Por eso tenemos que llegar hasta la llanura de Dios, que es inagotable en cada uno de nosotros. Amén. Mirad, por muy llenos que creemos o que creamos que podemos estar siempre,
yo os puedo asegurar que Dios todavía nos puede llenar siempre más y más de Él, de su Espíritu. Y antes de pasar a estos textos, hemos leído en el libro de Efesios, veamos qué nos decía el profeta Joel acerca de las promesas del Espíritu Santo, ¿verdad? El profeta Joel, junto con otros libros del Antiguo Testamento. Pero os diré algo, antes que llegaran los profetas, ya Moisés en aquel entonces expresó el deseo de lo que el profeta Joel prometió más tarde, es decir, la llenura del Espíritu. Moisés estaba cumpliendo con su cargo bajo la unción del Espíritu Santo, pero el gobierno de un pueblo como tenía Moisés era un cargo muy pesado, tenía mucha carga para un solo hombre, como ya conocemos la historia, ¿no? Cuando habló Jetro con él, su suegro. ¿Y Dios qué hizo? Decidió darle 70 hombres para que le ayudasen y le aliviaran esa carga que Moisés tenía. Entonces le dijo que pondría en todos ellos algo muy importante, el mismo espíritu que estaba en él, es decir, el mismo espíritu que estaba en Moisés, Dios lo iba a poner en estos 70 hombres que Dios le iba a dar para ayudarlo, para poder cumplir con sus responsabilidades. Pero al darle estos 70 hombres, no era casualidad que fueran 70, porque le podía haber dado 50 o 20 o media docena. Pero 70 no era casualidad, ya que el Señor en todo tiene un para qué y su propósito. ¿Y sabéis por qué? Porque el número 70 bíblicamente designa superlativamente la totalidad de lo real e incluso lo posible. Era un número perfecto, lo que Dios creyó y estimó que necesitaba Moisés en ese momento. Fijaros, para ratificar el pacto de Dios, le pidió a Moisés subir al monte con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, que eso, si queréis, lo podéis ver también en Éxodo 24:1 o en Números 11:24. Pero hay algo, aun a pesar que los 70 hombres eran reconocidos por el pueblo, que no había ningún desconocido, estos ancianos nos dicen que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Por muy reconocidos que estuvieran por el pueblo, no valía si no estaban llenos del Espíritu Santo. Al igual que hoy día, los líderes de las iglesias, de las congregaciones, tienen que estar también llenos del Espíritu Santo. Esta circunstancia, yo cuando leía esto, que no hoy, sino otras veces que lo he leído, pero siempre me hace reflexionar más y más. Cuando, por ejemplo, Dios me habló de labradores y puso carga en mi corazón, tuve que activar mucho mi fe para poderos estar hablando hoy aquí. ¿Por qué? Porque como ya me imagino que todos sabéis, desde que Dios me habló de labradores hasta que labradores se hizo realidad, tuve que esperar 7 años hasta que se cumpliera la palabra que Dios me dio. Y os diré algo, sin la llenura del Espíritu Santo en mi vida, esto hubiera sido imposible. Hoy día no se estaría hablando aquí como se estoy hablando. Por el Espíritu Santo precisamente entendí que al igual que Moisés, yo también necesito ayuda. La primera que Dios me dio, ¿cuál fue? Mi esposa, la pastora Gloria. Ella es mi otro pulmón en la obra de Dios, dándome el oxígeno necesario para poder seguir adelante cada día. ¿Y cómo lo hace? Primero orando por mí y también trabajando, como todos sabéis, duramente en la obra de Dios aquí en Labradores.
ya que estamos en un mismo sentir, es la única forma de avanzar en la obra de Dios, estando en un mismo sentir. Los 70 de Moisés también estaban en un mismo espíritu, gloria a Dios. Por lo tanto, con este ejemplo de Moisés, Dios me muestra que no puedo tener a nadie a mi lado que no esté en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en la misma visión que Dios me dio para labradores hace ya años, ya que sería un freno para el avance espiritual de las metas que Dios ha fijado para labradores. El líder ha de ser fiel a la autoridad representada en este caso por el pastor, la cual Dios ha puesto, y que a su vez ha de ser un líder ministerial y espiritualmente completo, pero nunca ha de olvidar que no trabaja para el pastor, sino que trabaja para la obra de Dios. Solo hay una forma de lograrlo, y es estar llenos de la plenitud del Espíritu Santo, para caminar en una misma visión y una dirección. Y ahí es donde vamos a ver la fidelidad de Dios. Veréis, cuando los 70 ancianos, los 70 hombres junto con Moisés fueron nombrados, fueron ungidos delante del tabernáculo, Dios cumplió su promesa y su espíritu descendió sobre cada uno de ellos. Pero ¿qué había pasado? Que 2 de ellos no estaban, es decir, había solo 68. Estaban ausentes, estaban en ese momento en el campamento con Israel. Ahí Aarón dijo que no se les debía ungir porque no estaban. Pero la palabra de Dios, lo que Dios le dijo a Moisés, prevaleció. También el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre esos 2 que no estaban, y profetizaron. Pero Moisés se negó, dijo, no, Dios me ha dicho que estos 70 y estos 70. Si no están es porque están en el campamento con el pueblo, haciendo lo que tengan que hacer. Pero Dios su palabra la cumplió. Pero volviendo al profeta Joel, afirmó que Dios derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. Esta promesa no sería solo para los judíos, sino también para los gentiles, para nosotros. La promesa sería también, fijaros, para ambos sexos, para hombres y para mujeres. Ahí Dios no hizo ninguna distinción. Para hijos e hijas por igual, sin excepción. ¿Y esto cómo lo interpreto? Esto lo interpreto como una exhortación para todos aquellos que piensan que la mujer está limitada en la iglesia del Señor. Mentira del diablo, no está limitada. Aunque la cabeza sea el varón, Dios nunca va a derramar su espíritu sobre nadie que no tenga un propósito para servirle a Él. Y la mujer tiene propósito para servir a Dios. Y el servicio a Dios no tiene límites de ninguna clase. La edad tampoco tiene límites. Da lo mismo, jóvenes, ancianos, adultos. Tampoco la posición social. Fijaros que nunca antes las profecías habían prometido algo que se pudiera aplicar a los esclavos. Y se prometió. Y los esclavos eran la clase social más baja que existía. Pero vamos a pasar ahora al apóstol Pablo, lo que dice en la epístola a los Efesios 2, que hemos leído del 18 a 22. La entrada la tenemos por medio de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Pablo pensaba en la forma maravillosa en la cual Dios había eliminado las distinciones entre etnias, entre creyentes. Ya no había distinción entre judíos, entre gentiles.
Existían entonces perjuicios raciales que habían separado a los judíos y a los gentiles por mucho tiempo. Bajo la ley, las naciones gentiles no estaban excluidas de la relación con Dios, ni mucho menos, pero sí es cierto que no eran vistas con los ojos que se veía al pueblo de Israel. Y además la prueba la tenemos en el propio templo. Existía un muro para separar a los gentiles de los judíos. Los gentiles que accedieran al patio interior, ¿sabéis lo que le costaba? La vida, los mataban. Y Pablo afirmó que cuando Cristo fue crucificado, destruyó esa separación, se rasgó el velo del templo. Ya todos tenemos acceso al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, sean judíos, sean gentiles, sean lo que sean. Todos tenemos la puerta abierta por medio de Jesús para acceder al Padre. Después de esto, ya digo, judíos y gentiles tienen las mismas posibilidades de acceder a Dios. Pero como estamos hablando del Espíritu Santo, debemos preguntarnos algo. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo para acercarnos cada día más a Dios? No importa, ya judíos o gentiles, el Espíritu Santo nos da asistencia para acercarnos a todos absolutamente por igual. De esta forma nos hace parte de un mismo cuerpo. Amén. Si vemos en 1 Corintios 12, verso 13, el apóstol Pablo nos dice: porque por un ¿qué? Solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean lo que sean, fuimos todos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Es decir, con un corazón puro, unidos por un mismo espíritu, todos los creyentes unidos podemos acercarnos ahora juntos en adoración al Señor. Y cuando cada uno de nosotros queremos acercarnos personalmente a Dios, el Espíritu Santo siempre va a salir en nuestra ayuda. Nos va a tender esa mano. No olvidemos que el Espíritu Santo nos ayuda de una forma esencial también en nuestra oración. Qué importante es eso. Fijaros en una cosa. Los mismos apóstoles, antes del día de Pentecostés, vamos a ser claros, ni tan siquiera sabían orar los apóstoles antes del día de Pentecostés. Las peticiones en sus oraciones eran como muchas de las que se pueden escuchar hoy día. Eran 100% carnales, concentradas en intereses y en peticiones personales. Tampoco sabían perseverar en la oración. No sabían. ¿Pero qué pasó? En Pentecostés, después de ser llenos del Espíritu Santo, su vida de oración cambió totalmente, cambió de una forma radical. Ya no era la misma forma de orar. Observad qué diferencia. Ahora ya oraban de una forma intensa y eficaz, que eso es lo que da respuesta Dios a las oraciones, cuando oramos de una forma intensa y eficaz. ¿Sus oraciones en qué estaban centradas? En papá, no tengo para pagar la luz, no tengo para el alquiler, no tengo para el agua. No. A partir de Pentecostés los apóstoles oraban para que el Evangelio llegara a todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Sus intereses personales, hermanos, habían desaparecido. Su corazón estaba lleno de deseos de que la obra de Dios, de que el Evangelio se extendiera. Amén. Y eso es
lo que tenemos que hacer también cada uno de nosotros, personal y congregacionalmente. El Espíritu Santo también había transformado su oración, pero también tiene que transformar muchas de nuestras oraciones. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle que Él actúe. ¿Y cómo lo hace? Uno, nos da los motivos correctos para orar. Cuando nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos va a dejar orar por cualquier cosa, nos va a dar esos motivos correctos, esas necesidades imperiosas para pedirle a Dios. El apóstol Santiago dice que no debemos pedir mal en nuestras oraciones. Y eso lo decía el apóstol Santiago en Santiago 4:3, que no debemos pedir mal. Y si eso lo decía, es porque ya entonces la gente pedía mal, no sabía pedir a Dios. Y lo normal es que no encontrara respuesta de parte de Dios a esas oraciones. 2, nos da mayor comprensión. ¿Cuántas veces dudamos en lo que le debemos pedir a Dios? ¿Cuántas veces no hemos dudado? Ay, Señor, te pido, a ver qué le pido. No saben ni lo que pedir ya. En ocasiones estas oraciones, las verdaderas oraciones, cuando le dejamos al Espíritu Santo que obre, se expresan por medio de profundos gemidos del Espíritu, como nos dice Romanos 8:26. Y esa oración, el gemido del Espíritu, sí llega a los pies del trono de la gracia y tiene su respuesta. 3, dándonos perseverancia en la oración. Hay que insistir, hermanos. De acuerdo que Dios tiene memoria, pero hay que insistir. Como buen padre, Dios quiere que sus hijos le hablen. Y el Espíritu Santo siempre nos va a dar nuevas y poderosas razones sin cesar para nuevos motivos de oración. La oración del Hijo de Dios tiene que ser inagotable, no se puede acabar nunca, porque siempre hay motivos para orar. Y esto nos va a traer ¿el qué? Paz, porque el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Aleluya. El Espíritu Santo, 4, el Espíritu Santo nos da esta fuerza personal que necesitamos. Qué importante ponerse en las manos del Espíritu Santo. Aunque estés débil, el enemigo va a intentar por todos los medios que tú no ores, que digas ya estoy harto, esto no tiene solución. Pero el Espíritu Santo dice sí, clama al Padre, yo te voy a guiar, yo voy a guiar tu oración y el Padre va a responder a todo aquello que tú necesitas. Amén. La oración en el Espíritu renueva nuestra fortaleza espiritual. El orar en lengua es un privilegio que tenemos que ejercer cada día. Amén. Tenemos el espíritu de poder, como dice Efesios 3 del 14 al 18. Vemos cómo Pablo está agradecido por la obra que el Espíritu Santo ha realizado en él, al prepararlo para poder proclamar las buenas nuevas a los gentiles. Es decir, para poder predicar la palabra de verdad a los gentiles. Él sabe que el poder del Espíritu Santo lo va a sostener en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Y Pablo pasó muchas circunstancias adversas y muchos problemas, pero el Espíritu Santo estaba ahí, lo levantaba, lo fortalecía. Fijaros en un detalle de Pablo. Mientras que en los judíos la costumbre era permanecer de pie para orar, Pablo, ¿qué hacía? Afirmaba que el doblar las rodillas para orar equivalía a una fuerte emoción al tratar de buscar a Dios. Pablo se llenaba del Espíritu cuando se arrodillaba, cuando se postraba,
cuando adoptaba una postura de humillación ante Dios. Recordar también, el propio rey Salomón se arrodilló cuando consagró el templo, como nos explica Primera de Reyes 8:54. La oración de Pablo a Dios es muy clara, es muy concisa y muy precisa. Fijaros, lo primero que hizo Pablo en su oración. Pablo, ¿qué le pide a Dios? Poder para los creyentes. Es lo primero que hemos visto que le pidió Pablo para los creyentes de Éfeso. Quiere que sean fortalecidos por el poder en el hombre interior. Quiere que sean fortalecidos en el espíritu. ¿Qué petición más concreta, más precisa y más necesaria para los creyentes? Que tengan poder de parte de Dios. En segundo lugar, ¿qué les pide? Le pide que Cristo habite en los corazones de los efesios. Si Cristo no habita en los corazones, no somos nada. Pero les pide que habite no como huéspedes, no como os decía antes un ratito, sino que le dejemos a Cristo que sea el verdadero dueño de nuestro corazón. Otra petición que les hace, la número 3, que el Padre haga cuanto sea necesario con el fin de que los efesios que sean arraigados y cimentados en amor. Si no tenemos la esencia de Dios, que es el amor, no tenemos nada. Tenemos que estar cimentados en el amor del Señor. Y por último, la cuarta petición que le hace Pablo, pide el apóstol Pablo que los efesios puedan comprender la plenitud del amor de Cristo. Cuando nosotros entendemos esa plenitud del amor de Cristo, cuando nosotros entendemos por qué Cristo murió en la cruz del Calvario y se entregó por todos nosotros, todo en nosotros, en nuestro interior cambia. Pero ¿sabéis una cosa? Ningún esfuerzo humano es válido para conseguir todo esto. Solo Dios es el único que nos puede dar y nos puede ayudar a comprender por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que hace que todo sin excepción sea posible en nosotros. Las 4 peticiones de Pablo a Dios para los efesios es algo que también Dios quiere para cada uno de nosotros. No solamente Pablo lo pide a los efesios, sino que esto ha llegado a nuestros días para que nosotros veamos la necesidad imperiosa de que estas 4 peticiones también nosotros las necesitamos. Amén. Pero esto, pensar que no es posible si no estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios y al Espíritu Santo. Ya, hermanos, vamos terminando y quiero deciros, una de las obras más importantes del Espíritu Santo en nosotros, sin duda alguna, es el acercarnos a Dios, el acercarnos a Cristo. Sin el Espíritu Santo no sería posible, es decir, nos sería imposible alcanzar la salvación, aunque sabemos que, por supuesto, la salvación nos viene por gracia, por la gracia de Dios. Y no olvidemos que cuando nosotros, como hijos de Dios, estamos unidos en un mismo espíritu y remamos en la misma dirección, el propósito de Dios se cumple. Y este año 2021, año de expansión espiritual y física para labradores, declaro en fe que ese propósito de parte de Dios para nosotros se va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque le daremos todos plena libertad
al Espíritu Santo para que obre en cada una de nuestras vidas a nivel personal. Pero también congregacionalmente dejaremos que Él nos guíe en nuestras oraciones y caminar diario, como unánimes y en un mismo sentir, en el Espíritu. Eso se va a llevar a cabo, entre otras cosas, cuando veamos que los jueves en el culto de oración hay más hermanos que en ningún culto. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de orar juntos, unánimes, en un mismo espíritu al Señor. Y Dios responde. Por eso creo, sin duda alguna, que hoy el Señor nos ha mostrado una dirección en la cual no debemos salirnos, ni a derecha ni a izquierda. Por eso que tenemos que permanecer juntos, unánimes y en un mismo sentir, así como en un mismo espíritu. Hermanos, que Dios, que así lo quiere, tengamos la sensibilidad, tengamos ese amor de Dios en nuestros corazones para que todo esto se pueda cumplir en nuestras vidas y en la congregación. Que Dios os bendiga.